Tema 5. La sociedad en la Baja Edad Media. Las instituciones representativas y políticas. La monarquía. Durante el siglo XIII en Europa se refuerza el poder real, favorecido por las universidades, el derecho romano y las doctrinas aristotélicas, frente a los grandes poderes de épocas pasadas, como el imperio, el papado y la nobleza. En los siglos XIV y XV se afianza el poder de la realeza y la preponderancia política, social y económica que irán alcanzando las ciudades, mientras que la Iglesia y la nobleza entran en una fase de estancamiento y decadencia. En Francia, tras las victorias en la batalla de Bouvines en 1214, el prestigio de la realeza aumentó y fue aprovechado por los soberanos Capeto para incidir en la centralización del reino y en el ascenso de los legistas y caballeros o nobles de segunda categoría, que pasan a ocupar puestos de la administración en detrimento de la nobleza de primer rango. Esto será la tónica en todas las monarquías europeas a lo largo del siglo XV. En Inglaterra, la monarquía logra que en todo el país impere una sola ley y una sola justicia. Desde el siglo XIII, el monarca se apoya para su gobierno en 4 grandes organismos: el Consejo Real, la Hacienda o el Exchequer, la Justicia o Common Bench y la Cancillería o el Kanzler. En Alemania, donde en teoría la monarquía es selectiva, se producen continuos intentos de los soberanos por controlar las elecciones reales y vincular la corona a sus familiares, limitando al máximo la participación y el control el control numérico de posibles electores. Carlos VI de Luxemburgo dio un paso más al promulgar la famosa Bula de Oro en 1356. Se puede afirmar que la monarquía entre los siglos XIV y XV va afianzando su poder frente a las instituciones que pueden frenarlo. Por ello, su objetivo será debilitar al máximo las estructuras feudales y municipales, controlando la elección de sus cargos y situando a los representantes reales en cada ciudad, desembocando a finales del siglo XV en un incipiente autoritarismo. Del rey emanan todos los poderes y su voluntad tiene fuerza de ley, y por encima de él no hay ningún otro poder en la tierra, ni el del emperador ni el del papa. Esta concentración de todos los poderes en manos del rey exige dinero, y de ahí las reformas fiscales, pues hay que aumentar el número de funcionarios y representantes reales, organizar un servicio de representación en las cortes de otros soberanos, en las cuales nacen las embajadas estables, y contar con un ejército profesional y permanente. Los principales representantes de estas nuevas monarquías son, en Francia, Carlos VII y Luis XI, en Inglaterra, Enrique VII Tudor, en España, Alfonso X para Castilla y Pedro IV para Aragón. Los parlamentos. El fortalecimiento del poder monárquico va parejo al de una afirmación del poder ciudadano y de sus clases dirigentes, es decir, los burgueses. Durante la Alta Edad Media, los monarcas tomaban consejo y opinión para los actos de cierta trascendencia de los miembros de su entorno. Formaban lo que se llamaba el Palatium, Cura Regia o Aula Regia, reuniéndose de forma ordinaria. Cuando las decisiones eran más importantes y afectaban a cuestiones administrativas, legislativas, eclesiásticas, etc., el monarca convocaba al resto de nobles y altos eclesiásticos, como obispos, abades del reino, a una curia o asamblea extraordinaria o plena, a la que todos tenían la obligación de acudir por el deber de concilium. Se celebraban ocasionalmente y estaban constituidas por la corte en pleno con el rey y la reina a la cabeza. A partir del siglo XIII, para afirmar su poder, los monarcas necesitaban disponer de grandes recursos financieros, por lo que recurren a tasas especiales y al cobro de tributos extraordinarios, que necesitaban de la aprobación previa de la nobleza y el alto clero. La burguesía de las ciudades fue acumulando riquezas, a la vez que reclamaba su activa participación en los asuntos del reino, como tercer estado o tercer estamento. Los monarcas se apoyarán en las ciudades a las que protegerán para frenar y limitar los poderes eclesiásticos y nobiliarios.
En León tuvo lugar la primera celebración de una asamblea o curia con la presencia de ciudadanos elegidos que participaban en ella. Fue celebrada por Alfonso IX en 1188 y fueron los monarcas los primeros interesados en contar con una representación de las principales ciudades del reino, al tiempo que satisfacían el deseo de éstas de participar en ellas. Lo que a todos atañe, por todos debe ser aprobado. Este tipo de asambleas surgieron contemporáneamente en toda Europa. Al entender las ciudades que su apoyo era imprescindible a los soberanos para ejecutar su política, fueron adquiriendo mayor fuerza, presentando peticiones a las que los monarcas debían acceder a cambio de su voto favorable. Los delegados de las ciudades que acudían a estas asambleas representaban los intereses de una clase social que constituía la oligarquía ciudadana, olvidándose del resto de habitantes. Estas asambleas no tuvieron la misma importancia en todos los reinos y a partir de la segunda mitad del siglo XV los parlamentos perdieron fuerza y acabaron doblegándose a los deseos de los monarcas. La administración central y local. La administración central deriva en todos los reinos de la época feudal, integrada por la Cancillería y el Consejo Real. Continúa habiendo una cierta confusión entre lo público y lo privado, y ahora las grandes áreas de administración son la Hacienda, la Justicia, la Cancillería y el Consejo Real. Una de las causas por la que los monarcas necesitaban grandes cantidades de dinero, especialmente a partir del siglo XIV, era la necesidad de pagar al creciente número de funcionarios dependientes del rey, que se encargaban de atender las necesidades administrativas, fiscales y judiciales, los cuales provenían de las universidades. Aparece así en las ciudades una nueva clase social llamada de administradores o letrados, que junto con la aristocracia comercial controlará el gobierno de las mismas. Dado que su sueldo, o también llamado gaje, no es alto, ni se percibe de forma regular, se tolera que participen de las multas que ponen y de las tasas que cobran, y consienten los dones en especie, o regalos. Dos son los modelos de administración local. El primero, el modelo francés, que hereda de la época feudal los bailes y senescales, a los que convierten administradores fijos, asistidos por recaudadores y funcionarios judiciales. Estos funcionarios recibían su paga del Estado, por lo que era una administración costosa, aunque tenía la ventaja de que al ser funcionarios reales obedecían mejor las órdenes recibidas. Y el segundo modelo es el modelo inglés, en el que los sheriffs garantizaban el orden público de los condados y los executors administraban los bienes reales en dichos condados, y aunque tienen la consideración de funcionarios públicos, no reciben ningún salario. Por este motivo, solo los poseedores de bienes fundiarios podían ejercerlos, con lo que su imparcialidad y fidelidad quedaban en entredicho. La diplomacia. Durante los siglos XIV y XV, los monarcas medievales pensaban que la diplomacia es la continuación de la guerra por medios pacíficos, si entendemos que la guerra es el instrumento idóneo para alcanzar un fin. Para cualquier asunto de importancia con sus vecinos, los monarcas, príncipes, ciudades-estado, etc., enviaban a sus representantes, o también llamados legatus, nuntius, procurator y ambasciator. Los nuntius simplemente transmitían un mensaje. El procurator o ambasciator tenía poderes para negociar y proponer acuerdos. El Papa enviaba como sus representantes a legados o nuncios, siendo los primeros de mayor rango y autoridad. Al principio los embajadores se enviaban ad hoc para un tema o circunstancia concreta, y cuando terminaba la misión y se cumplía, cesaba la embajada. Este tipo de misión ad hoc se designaba para asistir a la coronación de papas, reyes o emperadores, matrimonios reales, firma de paz, etc. Con el tiempo se establecieron las embajadas permanentes, a pesar de su coste, al frente de las cuales se situaba un clérigo de alto rango o un noble, acompañados siempre de personas expertas en derecho, capaces de entender y redactar acuerdos y tratados.
Los reyes católicos establecieron las primeras embajadas permanentes en Santa Sede, el Imperio en Inglaterra. Las transformaciones sociales. En el siglo XV se fraguó una nueva imagen de la sociedad con el nombre de órdenes o estados, por la que el clero, la nobleza y el tercer estado estaban claramente definidos por su estatuto jurídico, sus privilegios y sus obligaciones. Estos estados no eran homogéneos y se trataba de una división que se basaba en la diferencia jurídica de sus miembros, la más importante en la Edad Media. En Inglaterra, en 1443, el cardenal de Beaufort proponía juntar a prelados y magnates por un lado, a caballeros, escuderos y mercaderes por otro, y finalmente a campesinos, artesanos y gente del pueblo en general. La aristocracia o nobleza. La afirmación de soberanía que los monarcas llevaron a cabo con la centralización administrativa no eliminó ni eclipsó los poderes que los nobles ejercían en sus feudos y dominios. En el siglo XIII se fueron consolidando, especialmente en Alemania, grandes y poderosos estados nobiliarios a los que los reyes no lograron arrebatar su poder, pero lograron que las sentencias dictadas por los nobles en sus dominios pudieran ser apeladas ante el tribunal del rey. Los reyes siguieron una política de atracción hacia los grandes nobles, por la que éstos continuaran teniendo un papel dirigente en el Consejo Real y en los parlamentos. El feudalismo después del 1300 es una institución agotada, aunque todavía conservó una fuerte importancia financiera. Sin embargo, la importancia militar que estaba en la base de la institución fue perdiendo peso, pues los monarcas acudían cada vez más a la contratación de soldados profesionales. En Inglaterra, si hasta el siglo XIII tenían las condiciones genéricas de nobles, los condes o earls y un grupo de unos 3.000 terratenientes, a partir del siglo XV solo unas 50 familias tenían derecho a sentarse en la Cámara Alta o de los Lords, mientras que el resto, los gentry, se sentaban en la Cámara Baja. En Francia, solo los señores que tenían un feudo con la alta jurisdicción dependiente de ellos llevaban un rango de vida alto o gozaban de numerosas exenciones y fueron calificados como nobles. En Alemania, los condes, o también llamados Herren, y los grandes propietarios de las tierras libres encontraron la forma de establecerse como un estamento nobiliario. Y en España, durante los siglos XIV y XV, fue configurándose una nobleza de sangre y privilegio que basaba su diferencia en su condición jurídica, su riqueza y su género de vida. Los monarcas de los siglos XIV y XV no pretendieron destruir la fuerza que representaba la nobleza, sino más bien controlarla y encauzarla en su propio provecho. El noble de la Edad Media vive retirado en su castillo-palacio, enclavado en sus posesiones y alejado de las ciudades. Los grandes señores empiezan a rodearse de personas ligadas a ellos mediante contratos de clientela, sin prestar homenaje ni poseer feudos. También rivalizaban entre ellos y su poder se manifiesta por el número y la vestimenta de sus servidores. Algunos de ellos no dudan en embarcarse en empresas que puedan depararles glorias y en algunas ocasiones coronas. A finales de la Edad Media la nobleza continúa siendo la dueña de las tierras y unas cuantas familias controlan los resortes del poder a través de los parlamentos, al tiempo que obtenían beneficios de tierra y rentas por el desempeño de altos cargos en la administración. Su peso político se refleja en las actas de las sesiones de los parlamentos y dietas, muchas veces haciendo piña con el alto clero frente a los representantes de los ciudadanos. En este tránsito entre el vasallo y el súbdito nacen las órdenes de caballería. Estas inculcan en la nobleza no sólo obligaciones de carácter militar, sino también ideales de carácter ético y religioso que exigen de sus miembros una conducta noble que les lleve a proteger al débil y a castigar la injusticia. A las órdenes de caballería se accede mediante un rito en el que se arma
al caballero y que consiste en velar las armas, entregar la espada, ceñir las espuelas y dar el espaldarazo. La primera orden de caballería fue establecida por Alfonso XI de Castilla al crear en 1352 la Orden de la Banda. Eduardo II de Inglaterra creó la Orden de San Jorge o de la Jarretera, y Juan II el Bueno creó la Orden de la Estrella, y Felipe el Bueno creó la célebre Orden del Toisón de Oro. El clero. De los tres estamentos de la sociedad medieval, el clero presenta unos rasgos más definidos y plantea una situación más compleja para integrarlo en la estructura nacional que los monarcas bajo medievales estaban creando. Sus privilegios, su autonomía y el hecho de que la Iglesia era una institución internacional casaban mal con los proyectos de unidad nacional que perseguían los monarcas. Dos eran las cuestiones fundamentales que condicionaban las relaciones entre los diversos monarcas y el papado. Primero, el nombramiento de clérigos extranjeros y segundo, la salida de dinero hacia Roma o Aviñón. El clero continuó siendo el monopolizador de la enseñanza y el que nutría de juristas y expertos en las cortes de monarcas y príncipes. En primer lugar, los reyes elegían un obispo de prestigio para ponerlo al frente de su cancillería. En segundo lugar, en los parlamentos los obispos y abades ocupaban un lugar destacado. Y en tercer lugar, los obispados y canongias estaban ocupados, casi en su totalidad, por segundones de familias nobles o por hijos de la clase media dirigente de las ciudades. Frente a este alto clero se encuentra el resto del clero, secular y regular. Por lo general, el clero secular adoleció de una gran falta de formación, a pesar de que la jerarquía y numerosos sínodos establecían la obligación de mantener en cada catedral un maestro de latín o de que se prohibiera seguir ordenando a ignorantes y palurdos. Todo esto entrecomillado, claro. El párroco rural vivía aislado en su parroquia y en contadas ocasiones acudía a la ciudad. La iglesia parroquial, especialmente la rural, era el centro por el cual giraba la vida de la comunidad. Las reuniones, fiestas, juegos, danzas, todo se hacía en los claustros de la iglesia parroquial o inmediaciones. El clero rural, a pesar de sus dificultades, conservó en la Edad Media una aureola de respeto y temor, ya que la religión, más que una doctrina, fue un código de conducta, donde se temía más la condena al infierno que al propio amor a Dios. Distinta era la situación del clero secular y regular de las ciudades, donde el continuo aumento de la población hizo que el número de parroquias crecieran. En el clero ciudadano hay que destacar la rivalidad entre el clero secular y el regular, por atraerse feligreses y gozar de sus donativos y limosnas. Todo el clero, a excepción de ciertas órdenes monásticas, vivían de ellos. El tercer estado. Sociedad urbana. El patriciado urbano. El patriciado estaba formado en los países mediterráneos por descendientes de nobles de segunda fila, ministeriales y milites de un antiguo señor, mientras que en Inglaterra, norte de Francia, Países Bajos, Polonia, etc., lo formaban gentes enriquecidas en los negocios. Todos los miembros del patriciado gozaban de gran poder político y económico, como los potentes, los cibes, aldermen, magnates, meliores, etc. Sus aspiraciones e ideal de vida les llevaban a imitar el género de vida de la aristocracia y alcanzar sus privilegios. Tenían el monopolio de los cargos públicos, nombraban a magistrados y sus funciones se heredaban. Integraban un círculo cerrado en el que raramente se admitían nuevos socios. En España e Italia ocupaban cargos ciudadanos, poseían tierras y financiaban el comercio. En ciudades del norte de Europa, los meliores, descendientes de antiguos comerciantes, se dedicaban a todo tipo de negocios, atesorando grandes fortunas. También se dedicaban a las finanzas, cambio de monedas, préstamos a príncipes, compraventa de tierras, etc. Este patriciado tenía el poder político y económico de las ciudades al controlar los municipios y legislar en su propio beneficio. Fijaban el precio de las cosas, sueldo de los trabajadores y de las materias primas,
aunque esto ocasionó en varias ocasiones revueltas violentas. El pueblo o común incluye desde jornaleros de la construcción y obreros de la industria textil hasta artesanos o comerciantes capaces de comprar tierras y disponer de rentas. La característica que los une es que ninguno de ellos controla los resortes del poder municipal. El pueblo es todo individuo que no es marginado socialmente, pero que tampoco forma parte de la élite clerical o laica que controla el poder o la riqueza. La sociedad rural. En el siglo XII se produjo un aumento sostenido de la población que se prolongó durante el siglo XIII y primeros años del XIV, y el efecto que tuvo en el campo se tradujo en: primero, un fuerte excedente de mano de obra; segundo, un aumento de la producción; tercero, una bajada de salarios; y cuarto, un aumento generalizado del precio de la tierra. En los señoríos se sustituyen las prestaciones personales ad opus por otras ascenso, ad censum, en metálico. Esta política convino a los grandes terratenientes nobiliarios por la necesidad de dinero para las guerras, por el aumento de los gastos suntuarios, por la edificación de nuevas edificaciones y por el pago de clientelas. La situación cambió radicalmente en los siglos XIV y XV, especialmente por la peste negra entre el 1348 al 1349 y por el cambio climático, donde, primero, la gran mortalidad hizo que en el campo sobraran tierras para cultivar; segundo, se abandonaron las tierras altas de difícil explotación y escaso rendimiento. La abundancia de tierras condujo a una drástica caída de los arrendamientos y de los ingresos de sus propietarios. Tercero, la falta de mano de obra hizo que se elevaran los salarios de los jornaleros, duplicándose o triplicándose, por lo que se tuvieron que dictar ordenanzas para limitarlos. Y cuarto, el exceso de producción, al disminuir la población y dedicarse al cultivo de cereales en las mejores tierras, hizo que el precio de éste disminuyera, por lo que muchos grandes propietarios dedicaron sus campos a la ganadería, especialmente en España e Inglaterra. Se puede afirmar que en el campo sólo subsistieron las explotaciones rentables y los campesinos, por primera vez, se sienten dueños de sus destinos y en una posición de fuerza. Los campesinos adoptarán una actitud combativa cuando de nuevo se intente volver a la situación de dependencia, lo que dará lugar a grandes periodos de inestabilidad en el campo. La crisis social. Levantamientos populares y sus causas. El hombre rural, hasta el siglo XI, tiene un horizonte mental, social, religioso y económico muy restringido. Sus necesidades materiales las cubría con la solidaridad familiar, su señor le garantizaba la seguridad y el sacerdote el feliz paso a la otra vida. Esta situación cambió a partir del siglo XI, cuando aparece la ciudad con sus gentes y el modo de pensar, al tiempo que surgen los grupos marginados como campesinos sin tierra, parados estacionales, artesanos, vagabundos, etc., fruto del aumento demográfico. En este clima surgieron los movimientos de protesta que pretendieron la purificación del clero y sus costumbres, generalmente sin trascendencia, ya que el señor o el obispo se bastaban con reprimirlas y anularlas. A finales de la Edad Media las tensiones sociales fueron de mayor envergadura y su intención nunca fue subvertir el orden establecido, sino reaccionar ante una circunstancia adversa, como protesta contra determinadas tasas, acceso a determinadas magistraturas, etc. Casi nunca hubo una sincronía entre las revueltas urbanas y campesinas. En el campo, durante el siglo XIV, desaparece la servidumbre en gran parte de Europa. Los trabajos serviles, mal vistos por los campesinos, subsistieron casi exclusivamente en los señoríos eclesiásticos y tierras monásticas, pues estas instituciones preferían el pago en especie antes que el dinero para poder conservar el control directo sobre sus posesiones. Por este motivo, las escasas revueltas campesinas anteriores al 1300 se dan en este tipo de señoríos. La violencia campesina estalla por hartazgo
y tras llegar a una situación insoportable e inaceptable. Por lo general son de corta duración, pero muy violentas y destructivas. Las revueltas ciudadanas tuvieron motivaciones diferentes. Por lo general se lucha por el acceso al control de la ciudad por grupos que con riqueza suficiente se ven excluidos de los órganos de decisión. Cada ciudad presenta una tipología diversa en la composición de su consejo municipal. En unas domina la clase burguesa, en otras los nobles y en otras los gremios. Participar en los órganos de gobierno era importante, ya que se controlaba el cobro de impuestos, se dictan ordenanzas municipales y gremiales, se controlan y fijan los precios de los productos, etc. Al pueblo, en general, le interesaba que hubiera una monarquía fuerte que controlara a los dirigentes municipales. Las tensiones sociales en el campo. Las revueltas flamencas, desde el 1324 al 1328. Fue la primera de las grandes revueltas del siglo XIV, que estalló tras una época de escasez y malas cosechas, prolongándose hasta 1324. El detonante fue un impuesto extraordinario que impuso el conde de Flandes, Luis I, y que sólo pagaban los campesinos y burgueses, quedando exentas las clases nobiliarias y la Iglesia. Esta revuelta, llamada de los Carls, se extendió por las ciudades, especialmente Brujas y Ypres, y estuvo bien organizada, poniéndose al frente grandes arrendatarios y miembros de la pequeña nobleza, descontentos con la tutela que Francia ejercía sobre Flandes, que dificultaba el comercio lanero con Inglaterra. Se organizó una administración paralela y se reclutó un ejército de campesinos, pero el conde de Flandes llamó al nuevo rey Felipe VI, que aplastó la revuelta en Cassel en 1328. La Jacquerie. El nombre de Jacquerie proviene de la confusión al atribuir la dirección de la revuelta a Jacques Bonhomme, cuando en realidad estuvo bajo la dirección de Guillermo Cal. La revuelta duró apenas 2 semanas, pero fue tan grande que el nombre Jacques pasó a significar campesino rebelde en francés. Se extendió por la Baja Normandía y regiones cerealistas que sufrían la caída de precios de los productos y en las que la peste negra había causado estragos, al tiempo que tropas anglo-navarras saqueaban la región. El rey Juan II y gran parte de la nobleza eran hechos prisioneros por los ingleses, por lo que se impuso un impuesto especial para pagar su rescate. La revuelta estalló el 28 de mayo de 1358 en varios lugares a la vez, lo que ponía de manifiesto la buena coordinación por parte de sus dirigentes. El blanco de las propuestas iba dirigido contra los nobles, por lo que los bienes de la Iglesia fueron respetados. Fueron numerosos los robos, incendios y destrucción de castillos y casas fuertes. Guillermo de Cal fue invitado a parlamentar por Carlos el Malo, pero éste lo mandó asesinar al entender que las reglas nobiliarias no se extendían a la plebe. El 10 de julio la nobleza masacró a los campesinos en Menlo, iniciándose durante 2 meses una brutal represión contra los campesinos y los pueblos que la habían apoyado. La habilidad del delfín Carlos hizo que se otorgara una carta de perdón para los implicados con la intención de llevar la paz y reunir las fuerzas necesarias para continuar la lucha contra los ingleses. Las revueltas inglesas. La causa directa de la revuelta se dirigió contra la recaudación de tasas extraordinarias y contra los consejos o los consejeros del joven rey Ricardo II, especialmente su tío y tutor Juan de Gante. En 1377 el Parlamento decidió cobrar un impuesto especial, o el poll tax, que debía ser pagado por todos los mayores de 15 años. En 1381 se elevó esta tasa, lo que desencadenó la revuelta en Essex y Kent, extendiéndose por Rochester,
Canterbury y Londres, donde el 13 de mayo de 1381 fue incendiado el palacio de Juan de Gante y fueron asesinados el arzobispo, varios nobles, ricos burgueses y algunos extranjeros. Al día siguiente el rey prometió abolir la servidumbre para el cobro de tasas y el estatuto del trabajo que impedía la subida de sueldo de los artesanos. El día 15, el cabecilla de la revuelta, Wat Tyler, fue invitado a parlamentar, siendo asesinado en presencia del rey Ricardo III. Un ejército real al mando de Robert Knowles y otro al mando del obispo de Norwich iniciaron la represión que duraría 4 meses tras la ejecución de John Ball. El rey revocó todas las concesiones que había otorgado y en noviembre dictó un perdón general. Las revueltas urbanas. Los Siompi de Florencia. Los Siompi eran los asalariados encargados de cardar la lana y ocupaban uno de los estratos más bajos de la sociedad florentina. Al no pertenecer a ninguna de las artes, no estaban asociados y carecían de cualquier tipo de protección frente a los infortunios de la vida. En la base de la revuelta de los Siompi están los bajos salarios, devaluaciones de la moneda, campañas contra el Papa Gregorio XI, las deudas contraídas con sus patronos y la aspiración a tener un arte propio. A estas se unían las de carácter político, ya que los Siompi se vieron envueltos en los desacuerdos existentes entre las artes mayores y las artes menores. Silvestre de Medici, artes menores, amotinó al pueblo para que el Consejo aprobara una serie de disposiciones a su favor, pero el rechazo a sus propuestas por el Consejo el 20 de julio de 1378 hizo que el pueblo se amotinara ante el Palacio de la Señoría, asaltando y quemando varias oficinas fiscales y algunas casas de consejeros. El pueblo reclamaba, primero, la limitación del poder de las artes mayores, segundo, la creación de 3 nuevas artes, y tercero, el cargo de gonfalonero de justicia, que era la más alta magistratura de la ciudad. Ante el tumulto y cariz que tomaban las propuestas, las autoridades accedieron y el cardador de lana, Miguel Lando, fue nombrado gonfalonero, creándose también las artes menores de los sastres, los tintoreros y los cardadores. Miguel Lando no supo estar a la altura de las circunstancias, ya que fue convencido de que ordenara desarmar al pueblo y volviera a abrir los talleres, pero los Siompi no aceptaron y el 31 de agosto se amotinaron. El gonfalonero, al mando de un ejército, reprimió la revuelta y las artes mayores volvieron a controlar la situación. Las 3 artes menores, recién creadas, fueron abolidas y Miguel Lando, Silvestre de Medici y otros ciudadanos fueron mandados al exilio. Las revueltas de Gante, Brujas y París. Las revueltas urbanas de Flandes y París tuvieron un fuerte contenido fiscal, además de los deseos de controlar los resortes municipales monopolizados por la burguesía y la aristocracia militar. El componente político viene definido por la Guerra de los 100 años. Las necesidades económicas de los monarcas para afrontar los gastos militares, las dificultades económicas de los más desfavorecidos, tanto en las ciudades como en el campo, y las rivalidades entre los distintos gremios son las causas que originaron los disturbios entre 1378 y 1383. Las revueltas de Gantes empezó con una disputa comercial a causa de la apertura de un canal fluvial que favorecía a Brujas. La disputa degeneró en una rebelión abierta contra el conde de Flandes y contra el patriciado urbano, los Porters. El jefe de los sublevados, Felipe de Artevelde, negociaba con el monarca inglés, lo que alarmó a Carlos VI y a sus tíos, que acudieron en ayuda de su pariente, el conde de Flandes, venciendo a los insurrectos y dando muerte a su líder en 1382. La revuelta de París y otras ciudades francesas comenzaron en 1382 como protesta contra las nuevas tasas impuestas por Carlos VI y sus tíos, al grito de «abajo los impuestos».
Tras asaltar el Châtelet y robar 3.000 mazas de hierro, llamadas mailotín, que dieron nombre a la revuelta, saquearon varias mansiones y mataron a varios recaudadores y judíos. El monarca prometió convocar los estados generales, lo que calmó a los rebeldes, y solucionado el problema de Flandes, empezó la represión en París en 1383 con el ajusticiamiento de varios líderes. Los disturbios en Roma. Tras el abandono de Roma por los papas para trasladarse a Aviñón a principios del siglo XV, el gobierno de la ciudad volvió a caer en manos de las grandes familias romanas. Las luchas entre ellas hicieron que surgiera el deseo del retorno del Papa, por lo que se envió una delegación a Aviñón en la que figuraba Cola di Rienzo, el cual consiguió en 1347 ser elegido tribuno del pueblo, tras lo cual empezó su sueño de restaurar la República Romana. Pronto chocó contra los poderes establecidos, papado, imperio y nobleza romana. Instalado como senador y tribuno vitalicio, los Colonna promovieron un levantamiento contra él en 1354 que le costó la vida. Los desórdenes romanos tuvieron un contenido puramente político. Las tensiones sociales en los reinos hispánicos. En Cataluña cabe destacar el problema de los payeses de remensa, que enfrentó a campesinos con sus señores durante el siglo XV y que respondía a los problemas derivados de la peste negra, agravados aquí por el reforzamiento de los derechos señoriales sobre los payeses de la Cataluña vieja, los llamados 6 malos usos. El problema remensa desembocó en una lucha antiseñorial que se extendió por el norte y centro del Principado hasta su solución con la sentencia arbitral de Guadalupe, por la que Fernando II de Aragón declaraba abolidos los malos usos. En Galicia hay que señalar la llamada Guerra Irmandiña o de Hermandades de carácter antiseñorial entre 1467 y 1469 y que se extendió por toda la región. Estuvo protagonizada por burgueses, campesinos y parte de la baja nobleza, dirigida contra los abusos y arbitrariedades que los grandes linajes ejercían sobre una Galicia que física y socialmente vivía apartada del resto del reino. Los rebeldes ocasionaron incendios y destruyeron castillos y casas fuertes. La reacción de los nobles, apoyados por los reyes católicos, el rey de Portugal y el arzobispo de Santiago, puso fin a la revuelta ejecutando a los principales cabecillas. Junto a estos conflictos de carácter agrario-social y antiseñorial, hay que destacar otros que se desarrollaron en varias ciudades que fueron fruto de la crisis de los siglos XIV y XV, y por el control de los cargos municipales, como en el caso de Barcelona.